Bon capvespre a tothom. Donem inici a la vuitena i darrera tertúlia d'estiu d'aquest any. Un nou ponent de prestigi ha vingut als Mercadals i ha vingut de ben lluny, de les Illes Canàries. Como verán, esta no es una conferencia al uso. Primero, porque es al aire libre en esta plaza tan singular. Segundo, porque es abierta y participativa. Ustedes tendrán un micro para poder preguntar. Y tercero, porque se celebra en agosto, cuando la mayoría de la gente está de vacaciones. Hoy tenemos un ponente isleño, un representante político de las Islas Canarias. Con él ya son 116 los participantes a estas tertulias iniciadas en el año 2005. Este año empezamos las charlas en el mes de julio. Fue con un empresario, el presidente de Porcelanosa, seguimos con una matemática, un militar, un político del PSC, un diplomático, un periodista, un político de Ciudadanos y hoy acabamos con un político de Nueva Canarias. Nueva Canarias tiene un diputado, solo uno, pero tiene una peculiaridad especial. Es el diputado 176, el que da la mayoría. La aritmética ha hecho posible que la mayoría suficiente para la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 recayera sobre su persona. Sí, él ha tenido la llave para su aprobación. Como verán, es una persona cercana, amable y como isleño también conocedora de los inconvenientes que tenemos en las islas, como el transporte aéreo, por ejemplo. Ayer, sin más, llegó con 2 horas de retraso. Todos le piden auxilio. También nosotros, es Mercadal, si tenemos alguna divergencia con el gobierno cuya solución pasa por la ley de presupuestos, que se lo haremos llegar. Me llena de satisfacción tener entre nosotros a Pedro Quevedo Iturbe. Buenas tardes, Pedro. Hola. Estamos muy agradecidos de tu presencia en Menorca. Ha sido un placer conocerte, a ti y a Lola también, tu compañera. Pedro es un político ya curtido y quiero destacar también su responsabilidad como regidor, que también es de un gobierno local. Mucho se habla en las redes sociales del diputado invitado hoy. De Pedro se dicen muchas cosas. Que es el diputado de moda, que todo y apoyar los presupuestos, su ideología política de Nueva Canarias está en las antípodas de la del Partido Popular, que su decisión gustará más o menos a los dirigentes del PSOE, pero hay mucha gente en el PSOE que está de acuerdo con lo que él está haciendo, que a Canarias la han maltratado todos los gobiernos estatales, que tiene sana envidia del PNV, los vascos han usado las herramientas que tienen con habilidad, que se lleva con Pablo Iglesias, pero mejor desde la distancia, que su solidaridad con Cataluña es altísima, pero ahora toca solidarizarse con ellos mismos, que Nueva Canarias es un partido progresista, nacionalista y de izquierdas, no tiene nada que ver ni con la coalición canaria ni con el Partido Popular. Diferencia entre la investidura y la legislatura, hace un momento lo ha dicho. Se dice del diputado 176 que es un traidor en Madrid y un héroe en Canarias. Y alguien puede pensar también que lo es en Baleares. Sin duda, su voto positivo en los presupuestos del año 2017 ha beneficiado a los residentes de Canarias y también a los de Baleares, sobre todo en el tema del transporte. Médico por más de 20 años, buscador de setas, jugador de waterpolo, fan de Barón Rojo y lector empedernido. Este es Pedro Quevedo. Bienvenido a Mercadal. Gracias. Gràcies. Per presentar-lo hem convidat a la regidora i portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament del Mercadal. Aquestes tertúlies, com saben vostès, estan obertes a tots els colors polítics. De fet, avui, en aquesta taula, hi ha 3 representants de 3 partits distints, Nueva Canarias, Partit Popular i PSOE. Tots estem en política per millorar la societat respectant els idearis de cadascú. Benvinguda, Antònia Cantallops Llebrés. Bones tardes i també gràcies per acompanyar-nos, que fosquet. L'Antònia és natural de la Pobla, Mallorca, però ja fa anys que viu al Mercadal. Està casada i és mare d'un fill. És llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València. Actualment exerceix a Ciutadella, però crec que disposa de la plaça del Mercadal
i de Fornells, que qualque dia tornarà. Va ser responsable de l'atenció primària l'any 2001 i 2002 i coneix bé la problemàtica sanitària de Menorca. Ha realitzat diversos cursos i assistències a congressos de tot tipus. És metgessa enucleadora i col·laboradora en la Fundació Balear de Transplantaments. Antònia, tens la paraula. Gràcies. Bona nit a tots i a totes. Gràcies per ser aquí una nit més per compartir una velada de coneixements, aprenentatge y experiencias. Buenas noches, Pedro. Gracias por estar aquí y querer compartir con todos nosotros tu experiencia y manera de ver las cosas. La verdad es que me resulta difícil preparar una presentación de alguien a quien no conozco previamente y con quien no he compartido previamente experiencias. Pero he de decirte que cuando he empezado a informarme, 3 cosas me han llamado especialmente la atención. Voy a dejar que seas tú quien explique lo que representas en tu tierra y en tu profesión. Pero antes de pasarte la palabra, os explicaré a todos y a todas cuáles han sido estas 3 cosas que me han despertado especial curiosidad y me han hecho pensar en lo interesante que va a ser escucharte aquí esta noche. Por un lado, el hecho de que seas médico. Como sabrás, yo también lo soy, totalmente vocacional y de manera entregada. Es por ello que empiezo con un respeto especial hacia alguien que, pudiendo haber sido lo que hubiese querido, decidió dedicar su vida a la medicina, con todo lo que eso conlleva, que te aseguro que sé bien. Aceptando formar parte de un colectivo que tiene momentos muy duros, solo los que nos dedicamos a ello sabemos de antemano qué pasa. La parte más oscura y más dura de nuestra profesión. Así que por ello, mi primer aplauso. Gracias por dedicarte a ayudar, a curar y acompañar a todos los que han formado parte en un momento u otro de tu cupo. Por otro lado, resulta que también eres un médico interesado por la política. Algo también me suena. Eres una persona activa en la política y ese compromiso merece por mi parte otro aplauso. Es otro motivo de admiración. Porque supongo que también habrás tenido que escuchar eso de que para qué te metes en líos, en política todos son iguales, no vale la pena. Pero yo entiendo que la política necesita gente preparada, gente comprometida y gente capaz de demostrar que es honesta y clara y entiende que la política es un sacrificio y una hipoteca que a veces es dura de llevar. Y una persona capaz de decidir dedicarle tanto tiempo como lo has hecho tú merece más bien mi respeto y mi admiración. En tercer lugar, decirte que el defender tu tierra, las Islas Canarias, de la manera que lo haces, defendiendo a sus gentes y a su manera de vivir, respetando que todos tenemos los mismos derechos y luchando desde tu posición que los isleños no somos una población de segunda, me das alas y me has hecho visualizar un camino en el horizonte. Tus islas y las nuestras son diferentes, a muchos niveles, pero sus gentes tenemos los mismos derechos y frentes comunes por los que luchar. Sé que desde tu perspectiva puedes entender muchas cosas y muchas reivindicaciones que tenemos los baleares. Y escucharte nos va a dar pistas para seguir adelante. Mi tercer aplauso para este punto en común que tenemos y que hace que tenga la sensación de conocerte un poquito más y por el hecho de haber coincidido aquí y ahora. Voy a leer un poco seguidamente el currículum de Pedro Quevedo Iturbe para que lo conozcáis un poquito mejor. Nació en Caracas, en Venezuela, el 11 de marzo de 1956 y pasó su infancia y su adolescencia en Canarias y el País Vasco, donde reside parte de su familia. Realizó sus estudios en La Laguna, donde obtuvo el título de Medicina y Cirugía en 1981 y el grado de licenciatura en 1986. Completa sus estudios con un doctorado en Microbiología Clínica, un máster en Dirección y Gestión Sanitaria y múltiples cursos de actualización. Es médico de atención primaria de la salud del Servicio Canario de Salud y profesor asociado a tiempo parcial de Salud Pública en el Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde 1994. Desempeñó el cargo de secretario general del Colegio de Médicos de Las Palmas entre 1983 y 1997. Inició su actividad política ya en la etapa universitaria, vinculada a organizaciones canarias de carácter progresista. Participó en la fundación de Pueblo Canario Unido. Fue miembro fundador del Sindicato Canario de Salud, de la Organización Canaria en Defensa de la Salud, así como presidente de la Asociación de Médicos Interinos de Canarias y de la Asociación Foro Ventaiga. Miembro fundador igualmente de la Coalición Canaria en Gran Canarias
y responsable del área de salud de Coalición Canaria en Gran Canaria. Portavoz del Gobierno de Canarias con rango de viceconsejero en los años 2000-2003. Diputado autonómico por Gran Canarias a lo largo de la sexta legislatura. Es miembro fundador y secretario de Comunicación de Nueva Canarias desde su constitución en el año 2005. Consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular de Gran Canarias. Concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias. Diputado del Parlamento Español. En fin, muchas más cosas que podía hablar toda la noche. Un aplauso sincero por estar aquí, compartir con nosotros tu tiempo y ser una persona comprometida y apasionada, tanto en cuanto a la medicina como a la política. Todo tuyo, que es a quien han venido a escuchar. Muchas gracias. Vaya trabajo ahí detrás de todo esto. Bueno, vamos a ver, yo no puedo empezar de otra manera que diciendo que yo no hubiese estado en un mes de agosto fuera de mi tierra haciendo algo como esto, ni mi mujer que está por ahí me hubiese autorizado, si no fuese porque aquí el alcalde tiene un poder de persuasión francamente alto, y después porque este es un territorio insular. Y yo creo que los isleños, se lo digo con el corazón en la mano, tenemos que tener un cierto nivel de solidaridad, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, quiero decirles que vaya tierra tienen ustedes, ¿no? Nos ha llevado esta mañana alguien que está por ahí a conocer una parte que es básicamente el municipio de Mercadal y lo que representa, y nos hemos quedado atónitos. Esto no es lo que nos inventa, tenemos que visitarlos más, es evidente. Yo tenía una idea de una especie de gran playa, no sé cómo decirle, ¿no? Y nos hemos encontrado con otra cosa, los terrenos cultos, cuidados, en fin, un nivel de una masa forestal importante, un nivel de penetración de la construcción bajo, ¿no? Realmente bajo, no sé si pasan la totalidad de la isla. La verdad es que ha sido una auténtica experiencia, y eso a pesar de haber llegado ayer 2 horas tarde, que le marqué la noche a Cisco y alguien más. Puedo decir que, pues, ¿qué le voy a decir? Yo las palabras que acabo de recibir, bueno, pues yo al alcalde le agradezco, como él sabe, que le agradezco sus palabras. Yo tengo que decir a mi colega que no sé de dónde ha sacado todo eso, esto, porque hay que bucear, no sé cómo lo has hecho, pero siempre me quedo un poco estupefacto cuando escucho la parte del currículum que ha leído, lo cual quiere decir, digo, debe ser que tengo más años de los que yo creo que tengo, porque es increíble para lo que da la vida cuando uno se mueve, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que agradecer el afecto y el cariño que hay detrás de esto no se prepara todos los días, hay que bucear, hay que indagar. Y por lo tanto yo les agradezco el afecto y el cariño con el que me han recibido. Bien, yo preguntaba, bueno, ¿y de qué hablo, no? Es decir, hay un peligro terrible conmigo, como pille un micrófono, soy capaz de aburrir a las ovejas y no va a pasar eso. Yo voy a intentar hablar un máximo de 30 minutos y lo que voy a tratar es de que nos conozcan mejor lo que represento. Lo que represento es un partido nacionalista, pues canario, pues progresista y de izquierda, que en realidad es un partido joven, aunque bastante más joven que yo, ¿verdad? Y que casi todos los dirigentes de Nueva Canarias. Nueva Canarias nace en 2005, y es producto de una escisión que se produce dentro del mundo del nacionalismo canario. La otra fuerza política más conocida, lógicamente, es Coalición Canaria, que yo ayudé a fundar, ¿no? En su momento, como bien se ha señalado aquí. Las razones de esa fractura son largas de explicar y además serían parciales necesariamente. Tendría que haber alguien de Coalición Canaria para estarnos escuchando, y no es el caso. Sí les diré que muchos nos bajamos de los coches oficiales porque creíamos que había que hacer las cosas de otra manera. Esto sí se lo digo. Y por lo tanto creamos un partido político que empieza siendo especialmente, y lo sigue siendo, fuerte, especialmente fuerte en Gran Canaria, y que anda pues creciendo en los archipiélagos, que les voy a contar a ustedes que ustedes no sepan, ¿verdad? Los archipiélagos no son sencillos,
son sencillos, y hacer política en un archipiélago es una de las cosas más duras, es casi tan duro como construir un partido político, que son de las cosas más difíciles que yo creo que le pueden pasar a alguien, ¿no? Nueva Canarias trata de levantar una bandera contra el insularismo, de la hegemonía de una isla sobre las demás, trata de levantar una bandera progresista de la necesidad de producir un desarrollo lo más igual posible, lo más equitativo y equidistante posible entre las personas y los territorios, y por lo tanto tiene un ideario que yo creo que muchos de los que están aquí, me parece que aquí la gente no viene así porque sí, suele ser gente interesada y no hace falta que yo profundice mucho más, pero bien, creo que hacemos una apuesta de gente que veníamos desde la transición política. Soy un dirigente universitario de eso, venimos unos cuantos de ahí, ¿no? El presidente de mi partido, Román Rodríguez, que también es médico, y que algunos conocerán probablemente. Pues somos, pues nos dedicamos a pelearnos en la universidad como tenía que ser, como estábamos tan cerca que había que pelearse, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir, sobre todo en el ámbito de la izquierda. Y bueno, pues de ahí se construye una larga trayectoria en la que se va confluyendo hasta crear la primera fuerza nacionalista de éxito en la historia de Canarias, Coalición Canaria, año 94. ¿Vale? La fractura posterior que se produce en el año 2005 se produce por gente ya paqueteadita, pero necesitado de construir otra cosa. De ahí lo de Nueva Canarias, ¿no? Menudo lío para el nombre, ¿no? Se nos iluminó una bombilla, nos íbamos a llamar Más Canarias, fíjense ustedes. Y la noche anterior, si lo que tratamos de hacer, y ahí salió Nueva Canarias, ¿no? Bien, por lo tanto somos una fuerza de esa naturaleza, tenemos hoy una presencia muy importante en Canarias, unas cuantas alcaldías potentes, tenemos una presencia alta en el Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo es una diputación un poco más gorda, por las características del archipiélago, en la que tenemos la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Yo formo parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde tenemos un acuerdo con el Partido Socialista, con las formulaciones de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria y nosotros, el gobierno tripartito. Tenemos 5 diputados en el Parlamento de Canarias, que tiene un máximo, tiene 60, y vamos teniendo presencia ya en 5, institucional en 5 de las 7 islas. Nos falta el Hierro y nos falta, en 6 de las 7, porque en La Gomera también tenemos algo. Por lo tanto, eso es Nueva Canarias, esencialmente. Nosotros, cuando llegaba el momento de pensar, ¿y tiene sentido pelear por estar en el Parlamento español, ¿no? Decidimos que esto era necesario, ¿verdad? Nosotros necesitamos trascender nuestras propias fronteras. Y entonces tomamos una decisión que fue en las anteriores elecciones generales. Conseguimos ponernos de acuerdo con Coalición Canaria, fíjense ustedes por dónde. Tuvimos 2 diputados, uno de Coalición Canaria y otro de Nueva Canaria, ¿no? Nosotros nunca negamos la posibilidad de encontrar acuerdos políticos puntuales para determinados objetivos que nos hubiesen superado. Si nosotros nos hubiésemos presentado solos a las elecciones generales, no hubiésemos salido. Seguro, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Bien, aquello fue una experiencia que evolucionó mal porque creemos que somos 2 fuerzas políticas que vamos teniendo cada vez menos encuentros, ¿verdad? Y más divergencias, una concepción distinta de las cosas, también de Canarias. No todo, Coalición Canaria no es una cosa homogénea, como probablemente no lo es Nueva Canarias, pero eso nos hizo hacer una reflexión y se produce un momento muy importante. Yo estoy saltándome las cosas rápido, se produce un momento que hay una reflexión muy importante dentro de nuestro partido, y es cuando se produce el Congreso de Granada del Partido Socialista. Claro, cuando nosotros leímos las conclusiones del Congreso, que por cierto hay que tomarse una caja de centraminas para leerse, las conclusiones dan para un rato, descubrimos que había algo que nos permitiría trabajar juntos y creíamos que había que explorarlo, porque por similitud, por afinidad ideológica, lógicamente estábamos más cerca del
Partido Socialista en algunas cuestiones, en otras no, sobre todo la cuestión nacional, claro. Nosotros somos un partido que nunca nos hemos defendido como independentistas y reconocemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero no lo tenemos como un objetivo político. Nosotros defendemos un modelo de Estado federal asimétrico. Es decir, no todo, por muy federal que sea, no todos los territorios son iguales. Por lo tanto, tiene que existir una asimetría. Esto lo señalaba muy bien mi presentadora, ¿no? Hay realidades y realidades. Y además entendíamos que había una necesidad de hacer fuerza en defender los grandes servicios públicos, recuperar la mucha parte de igualdad perdida, de inequidad en la sociedad española, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto hace que hagamos una aproximación que es completamente insólita. Yo creo que no ha habido un acuerdo como este nunca, ¿no? Decidimos de una forma muy reflexionada, ir a las pasadas elecciones generales con el Partido Socialista en un acuerdo electoral. Ese acuerdo está publicado, por si alguien tiene interés, tiene una agenda canaria, una agenda para Canarias, tiene una agenda estatal. Claro, para que ese acuerdo sea operativo tendría que haberse producido lo que no se produjo, ¿no? Que es que la presidencia del gobierno, en este caso, estuviese, pues la tuviese, por decirlo con nombre y apellido, pues Pedro Sánchez, que era el candidato. Ustedes saben que se producen unas primeras elecciones en las que esto no es posible. El Partido Popular consigue ser la fuerza más votada nuevamente. Hay un desencuentro en la izquierda en el Congreso de los Diputados, que no voy a etiquetar más allá si lo podemos evitar, ¿verdad? Y al final lo que se producen son unas nuevas elecciones, ¿no? En esas segundas elecciones lo que existe es lo que ustedes conocen, ¿no? Un debilitamiento de las fuerzas de izquierda, un fortalecimiento básicamente del Partido Popular en relación con el proceso anterior, de forma que una suma que antes se daba ya no se da, ¿no? Si se hubiesen sumado las fuerzas de lo que es la izquierda, digamos, no nacionalista, por decirlo de alguna manera, no hubiesen superado nunca la suma de votos entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esto era muy importante, porque es que en la ocasión anterior no era eso, era al revés. De forma que ahí se produce el proceso que ustedes conocen y ahí hay una tesitura en la que nosotros, yo siempre digo que yo nunca he recibido presiones, y estoy acostumbrado a eso, tan fuertes por parte de todo el mundo como en relación con la investidura de Mariano Rajoy después de las segundas elecciones. Y ahí se produce un proceso muy duro para todo el mundo, muy duro, para todo el mundo, que se resuelve como ustedes conocen, pero nosotros ahí nos tuvimos que mantener en una posición contraria porque no podíamos explicar que defendiésemos a un presidente de una fuerza política con la que no teníamos ninguna posibilidad de entenderlo. Una vez dicho esto, se produce un fenómeno nuevo, ¿no? Ya está la investidura y ahora está la legislatura. Ahora hay una legislatura en la que hay cosas que hacer. Nosotros creemos que tenemos la obligación de tratar de defender los intereses generales de lo que creemos que es los intereses generales, de los que creemos que son los intereses generales del pueblo español, pero tenemos que tener claro que hay una necesidad de defender nuestro territorio, porque creemos que podemos defender con los números en la mano y sin victimismo de ninguna clase el maltrato sistemático que ha recibido aquella tierra por falta de fuerza para defender sus propios intereses. Esto es tan claro como eso. Por lo tanto, ocurre algo que es que la aritmética no me coloca en una posición que lamentablemente para mí no quiere decir que porque yo sea magnífico estoy donde estoy, no. La aritmética nos coloca en el centro político, en el centro de la actividad política, en un Congreso de los Diputados convulso, en un proceso difícil. El Partido Socialista estaba en su proceso, que habían desarrollado de cara a su Congreso y a la elección de su Secretaría General, etcétera, etcétera. Es un momento muy difícil. Y bueno, nosotros tuvimos un largo debate en el que llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? Primera cuestión. Nosotros el acuerdo que tenemos con el Partido Socialista no impide en ningún caso que podamos llegar a un acuerdo de tipo
de tipo presupuestario con el gobierno, en este caso sustentado por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, básicamente. Nada impedía esto. Lo que sepan que la dirección del Partido Socialista fue informada puntualmente de todos los pasos que fuimos dando. Digo, miren, es que ¿saben qué es lo que ocurre? Que la consecuencia de que se neutralice una vez más la aprobación del presupuesto daba los siguientes resultados. Primero, que se prorrogaba un presupuesto nefasto porque había sido un presupuesto de naturaleza preelectoral y como todos los presupuestos preelectorales, pues no son los mejores presupuestos. Entonces lo puedo garantizar. Esto es una situación muy dura, que se volviesen a tener que prorrogar presupuestos del año 16, que es lo que hubiese ocurrido. En segundo lugar, si no se aprobasen los presupuestos y el gobierno estuviese sometido a una tensión adicional, el escenario próximo serían unas nuevas elecciones. Claro, pensar esto y ponérselo a uno los pelos de punta es todo uno, ¿no? Y además el resultado de esas elecciones no hubiese supuesto el cambio político en España. En nuestra opinión, hubiese significado que hubiese crecido las fuerzas, digamos, más conservadoras frente a lo que podíamos denominar frente de más de izquierda. Digo, pues vaya negocio, ¿no? ¿Y cuál es la utilidad de esto? Y después tuvimos otra siguiente reflexión. ¿Y cómo vamos nosotros por la calle en nuestra tierra diciendo que hemos tenido la oportunidad de corregir agravios históricos y no lo hemos hecho porque nosotros somos, nosotros, en fin, somos magníficos, ¿no? Esto era difícil de hacer, Esto. Por lo tanto, nosotros reunimos una ejecutiva nacional que les puedo asegurar que se caracteriza por algo que es discutir hasta el amanecer, ¿no? Sobre todo. Y por unanimidad se decide que hay que abrir un proceso de negociación. El siguiente obstáculo fue que, claro, esto es normal, ¿no? Yo entiendo al señor Montoro, el señor Montoro me llama y opina. En fin, como ya tenían el acuerdo de coalición canaria, alguien les debió soplar la oreja. Como ya tenemos el acuerdo, que parece que es de Canarias, así bajito, estos entran seguros, ¿verdad? Claro, este fue el error, ¿no? Yo tuve 2 conversaciones interesantes con el señor Montoro, como todo el mundo en el regate corto, cuando no te dedicas a meterte el dedo en el ojo, sino a tratar de entender al otro, la gente es interesante, otra cosa es que no compartas las ideas, ¿no? Digo, mira, o sea, aquí se produce una negociación seria, o nosotros votaremos en contra. Eso pueden tenerlo por seguro. De hecho, en el debate de los presupuestos defendimos una enmienda a la totalidad potente. Les puedo asegurar que no es una enmienda de totalidad de 2 folios y medio para pasar. Una enmienda de totalidad potente. Y después de eso es cuando se produce un proceso de negociador de verdad. Y yo tengo que decir que el Partido Popular pone encima de la mesa a la vicepresidenta del Gobierno, a Cristóbal Montoro, al secretario de Estado de Presupuestos, señor Nadal, y al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Ya bueno, parece que ya hemos conseguido entender que había que sentarse. No hubo ni una sola foto y nosotros lo entendimos, porque tampoco se trataba de meterle el ojo a Coalición Canaria, que entendimos al Partido Popular en ese problema. Por lo tanto, nos veíamos hasta las 12 de la noche y discutimos como condenados. Y tenemos que sacar un acuerdo, ¿qué tal? Y de ahí sale el acuerdo que hay hoy encima de la mesa. Y esto ha sido un proceso no sencillo. Les puedo asegurar que yo me he tenido que plantear unas cuantas cosas, incluido yo no sé si debo seguir en esto, porque claro, son muchos años cuestionando una política que no defendemos. Una política que practica el Partido Popular, que tiene todo el derecho, solo faltaba. Además tenemos aquí una representante, pero oiga, nosotros llevamos toda la vida luchando contra eso, ¿no? Por lo tanto, tuvimos que tomar la decisión de si era de verdad el momento o no. Cuando nosotros comprobamos en las negociaciones que se aceptaba lo que llevamos trabajando 40 años, que era la necesidad de mejorar la conectividad en los archipiélagos, y en Ceuta y Melilla, yo le decía al compañero, que íbamos todos básicamente, un economista muy potente y buen amigo, Fermín, decía, oye, ¿te importa pellizcarme? Porque han dicho que sí. Pues no lo podíamos creer esto. No podíamos creer. Les digo una cosa, esto desde el punto de vista financiero es el chocolate del loro. Vamos a ver, 140 millones de euros representa esto en Canarias y unos 70 en Baleares. O sea que aquí no estamos hablando de arruinar a nadie. Es una cuestión de fuero.
de fuero de reconocimiento de las singularidades y de las necesidades perentorias de conectividad de los archipiélagos, que tienen razones sociales importantes, el derecho de la gente a comunicarse en su propia comunidad, y también razones de naturaleza económica muy importantes. La dinamización económica que produce el incremento de la conectividad es un elemento absolutamente evidente. Esto no había que pensar mucho para llegar a esta conclusión. Por lo tanto, nosotros aprobamos esos presupuestos con la cabeza alta y supimos, nos parecía, nosotros teníamos un compromiso con el Partido Socialista y esto nos preocupaba mucho. Sabíamos que había dirigentes, lo ha dicho Cisco con mucha claridad, que no lo vieron, pero otros muchos sí. Se lo puedo garantizar, porque es una oportunidad que da la aritmética, y lo que te da la aritmética, tú puedes hacer una cosa, estar a la altura o no. Y nos parecía que eso era estar a la altura. Y bueno, ¿y ahora qué pasa, no? En esta nueva tesitura. Miren, es evidente que el Partido Popular ya nos ha planteado que le interesaría un entendimiento, ¿no?, de cara al año 2018. Nosotros hemos dicho que los acuerdos tienen que ser acuerdo a acuerdo y asuntos. Bueno, hay un asunto encima de la mesa que hemos visto antes con una representación significativa de la comunidad menorquina, referida al resto de los problemas vinculados a la conectividad, y es la conectividad en el transporte aéreo entre los archipiélagos y la península, ¿no? Este es un tema muy gordo, Este es un tema muy gordo, este es un tema que se tiene que resolver. Nosotros con la batallita campal con Alberto Nadal, que es un elemento nada flojo, decía ya al final caliente, ¿no? Le digo, venga, el reto siguiente, tú me dices cuánto cuestan 500 metros de AVE y lo ponemos en una cuadrícula, para que veas de lo que estamos hablando. Y lo aceptó, es decir, es razonable este debate, porque nosotros no estamos planteando desde los archipiélagos, no lo planteamos desde Canarias y creo que no se plantea desde aquí, el ser más que nadie. Nosotros lo que estamos planteando es estar en igualdad de condiciones del resto de los habitantes del conjunto de las comunidades del Estado español para competir, en lo que sea, desde las mercancías hasta la posibilidad de trasladarnos. Por lo tanto, lo que estamos planteando es que a los desiguales se les trate, que se trate desigual a los que somos desiguales. No para ser más que nadie, sino para estar en la media de las inversiones y en las mismas condiciones, para movernos, para desplazarnos, para competir. Esta es la idea que hemos estado discutiendo hoy. Y esto se da también con la cuestión del transporte de personas. Mi madre, ahora mismo acabo, vamos a ver, es que claro, yo tendría tantas cosas que contar, no les voy a contar lo que se me está pasando por la cabeza porque se van a traumatizar, y entonces acabo con esto. Miren, en la cuestión del transporte de personas entre los archipiélagos y el Estado, no es lo mismo que en la negociación anterior, donde nosotros sabíamos que la aplicación a Baleares iba a ser instantánea. Yo siempre he dicho, lo he dicho más de una vez, que cada vez que veía a alguien en Madrid que me sonreía de oreja a oreja sin yo conocerlo, o me daba un abrazo, era un diputado o diputada balear, ¿no? Esto ya lo teníamos claro. Y es así, yo estoy seguro que hubiese ocurrido al revés, lo digo con el corazón en la mano, ¿no? Pues que es evidente que entendemos nuestros problemas, nos entendemos los problemas. Ahora bien, ahora tenemos una diferencia y hay que ser inteligentes, y la sociedad balear tiene que pensar en esto. Canarias tiene una desventaja y una ventaja. Como todas las cosas tienen ventajas e inconvenientes. La desventaja es estar más lejos, estar en otro, y una ventaja, que es que esa condición la ha reconocido la Unión Europea en su derecho primario. Está en su derecho primario, es el reconocimiento de la condición ultraperiférica. Esto que parece un insulto, en realidad no es otra cosa que reconocer que hay territorios que tienen condiciones adversas, objetivas para su desarrollo, que están condicionadas por su entorno, por su geografía, por la distancia, por el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso hay que compensar. Claro, nosotros esto lo vamos a utilizar cuando hablemos con el Estado, nuevamente con los representantes del Gobierno de España, sobre esta cuestión. Pero Baleares no tiene reconocido estatus ultraperiférico, hemos hablado hoy mucho de eso. Es verdad
yo estudiándome estas cosas, veía que es curioso que tiene Menorca reconocido una obligación de servicio público con Madrid. Esto me llamó mucho la atención. También me llamó la atención que haya reconocido una obligación de servicio público entre Sevilla y Almería. Me quedé atónito con esto. Pero nosotros ahí tenemos que pelear. Es decir, la obligación de servicio público no es otra cosa que allá donde el mercado no es capaz de corregir, de defender los intereses de la gente, tienen que intervenir las administraciones públicas. Esto es lo que es la obligación de servicio público. Y se tiene que establecer poniendo un coto para evitar los abusos. Y eso tiene que ser la limitación tarifaria. Porque si no ocurre esto, además de la subvención, si no hay limitación tarifaria, las tarifas crecen hasta el infinito, por mucho que estén subvencionadas. Esta es una de las cuestiones, esta es la gran batalla que yo creo que se va a plantear de cara al presupuesto del año 2018. Podríamos hablar de las renovables, de la necesidad de las políticas contra la pobreza, las posibilidades de las políticas de inclusión para evitar el paro juvenil, bla, bla, bla. Podríamos estar aquí, pero yo creo que con esto ya los he aturdido bastante. Así que yo lo que hago es que me callo y si existe alguna cuestión a plantear, pues encantado trataré de resolverla. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Ahora, ¿cómo es? Yo me quiero estrenar. Hacer la primera pregunta. Venga. A ver, yo como portavoz del Partido Popular quiero hacer una reflexión, es mi opinión. Que haya usted podido negociar los presupuestos del Estado con el Partido Popular ha beneficiado mucho a las Islas Canarias, pero también a todos los españoles, porque un país sin los presupuestos aprobados es una catástrofe. No hubiéramos podido hacer prácticamente nada y de eso en el Ayuntamiento sabemos un rato. Me parece perfecto y estupendo que se defiendan los intereses de los isleños, que durante muchos gobiernos, no solo este, hemos sido de alguna manera ignorados, pero no considero que maltratados. Es una opinión personal. Y opino que trabajar diferentes formaciones políticas para defender los intereses del usuario, de los españoles, es ejemplar. Y le aseguro que en esto Mercadal sabemos un rato. Luego me gustaría hacerle una pregunta. Usted ha comentado que en la investidura de Rajoy no lo apoyó porque no sabía cómo explicarlo, porque no se parecen prácticamente en nada. ¿Eso significa que le hubiera parecido bien unas terceras elecciones para este país? Bueno, vamos a ver, esta es una buena pregunta. Una buena pregunta que estoy entrenado a contestar porque me he planteado muchas veces. Hay un momento que tiene que decir, mire usted, hay 350 diputados y este humilde diputado que la gente llama 176 no está dispuesto a soportar la responsabilidad del futuro de España y del mundo mundial en uno solo. Esta es la verdad. Bueno, oye, en un momento dice, perdón, perdón, pero yo no puedo explicarle a las personas que nos apoyan en Canarias que nosotros hemos puesto un presidente de una fuerza política que no tiene nada que ver con nosotros. Y nos estábamos jugando nuestra propia credibilidad y estábamos jugando con la gente que nos había apoyado. Y después hay una cosa clara, de hecho después se demostró de una forma traumática, es verdad, miro para Francisco, pero después esto se resolvió. Se podía haber resuelto de otras maneras. Pero claro, yo no acepté nunca, lo mismo que ahora no acepta que yo soy un tipo estupendo, porque soy el 176. Antes tampoco acepté que recayese sobre aquí los hombros del caballero el futuro de España. Esta era la razón del análisis, porque nos estaban pidiendo un suicidio. Y esto lo discutía mucho con las negociaciones. Digo, miren, lo que no nos pueden pedir es que nos suicidemos. Es decir, después de esto ya discutimos, pero suicidio no. Y después hay una cosa que es muy importante. Es verdad que el que no se aprueben, que se prorroguen presupuestos es un tema muy serio y produce consecuencias muy importantes en todos los planos, también en el local, en las administraciones locales. Y más aún un presupuesto, yo sé que cada cual dice lo que dice, pero los presupuestos preelectorales, para no estar metiendo el dedo en el ojo a nadie, se parecen bastante poco a la verdad, ¿no? Y claro, no era posible continuar trabajando de esa manera. Eso hubiese provocado de verdad, y además hubiese provocado unas nuevas elecciones, no cabe ninguna duda de esto. Y esto, yo creo que ya circo ya hemos tenido suficiente, ¿no? Bueno, y ahora política aparte,
hablemos un poco de sanidad, porque usted es médico como yo. A ver, las islas, sobre todo las Canarias, igual que las Baleares, son muy turísticas. Sí. Mi pregunta es, ¿cree usted que las Islas Canarias tienen los recursos sanitarios suficientes para atender a toda la población? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos a ver, sabes muy bien, pues yo sé que además yo me he dedicado también, cuando tenía más tiempo, ahora he tenido que dedicarme menos a la salud pública, y sabes que pensamos mucho en esto, ¿no? Vamos a ver, las ratios de recursos sanitarios persona en España no resisten análisis. Es decir, el Estado español le pasa una cosa, ¿no? Que genera mucha salud con muy poco gasto. Es decir, nosotros somos extremadamente, hay una eficiencia altísima en el sistema español, ¿sabes por qué? Y es por la dieta mediterránea, aprovechando que estamos en el Mediterráneo, por el estilo de vida, por todas estas cuestiones. Nosotros tenemos indicadores de salud buenos, pero nosotros tenemos que pensarnos, si nosotros, la comparativa fundamental, para no liar más esto, debe ser con los recursos que utilizan los países que están en la OCDE, que es el indicador perfecto, en relación con la sanidad. Y sinceramente nosotros a esto le tenemos que dar un repaso. Vamos a aprovechar que los macrodatos han evolucionado. Yo soy bastante más crítico con lo demás, pero es cuestión de hay que inyectar recursos en la salud. No tiene precio, dice la gente. Yo no, pero costo sí que tiene. Así que es necesario actuar sobre la subfinanciación crónica que afecta al sistema sanitario español y más aún en los territorios discontinuos, como es el caso de Baleares, seguro, y de Canarias, se lo garantizo. Muchas gracias. Señora. Bueno, buenas noches. Una reflexión que, como yo no he estado nunca metida en política activa, aunque me interesa, el tema de la conectividad, yo desde que estoy viniendo a Menorca, es un tema de siempre. Y me asombra, como persona fuera, lega en esto, que por un voto, una cosa que se ha venido luchando durante tanto tiempo se consiga. Y es justa. Entonces, me parece que es un juego que yo no entiendo. Eso sería una reflexión, si quiere contestar. Bueno, y una pregunta. Aparte de lo que ha conseguido de beneficio para Canarias e incluso para Baleares, según estoy viendo, en la negociación de los presupuestos, ¿hubo algunos beneficios más que se consiguieran para todos los españoles? ¿Nos puede decir, a ver, pues conseguimos esto o no conseguimos? O bueno, no lo sé, porque supongo que en la negociación tan larga algo se conseguiría, aparte de la conectividad, ¿no? Porque si no, no sé si vale la pena, no lo sé. Pues para ser lega hay que ver qué dos cuestiones ha planteado, las dos de enjundia. Vamos a ver, la primera, perdón, me he quedado con... No, era una reflexión sobre cómo no se ha conseguido antes. Sí, esto. Mire, hay una cosa que es verdad en la política, pero en la vida. Yo creo que la política es una expresión descarnada de la vida. Usted analiza lo que pasa en la política y es una especie de moviola rápida y descarnada de la vida de la gente, de las familias, de los líos familiares, de estos encuentros. Y en la vida y en la política no basta con tener razón. Ni razón ni razones. Porque usted me tiene que ver a mí explicando durante todos los años anteriores por qué se incumplía el régimen económico y fiscal de Canarias, que era nuestra forma. No sabe lo bien que me quedaba todo. Todo el mundo, bueno, en Canarias, un libro abierto, tío, eso es fantástico. Dice, no, punto. No está. Y con esto lo mismo. ¿Por qué? Porque se tiene que dar un conjunto de circunstancias. Es decir, es evidente que hay una tarta a repartir y en esa tarta hay gente que está mejor colocada que otra. Y eso depende de muchas cosas. Depende de la historia, depende de los desarrollos legislativos, de los desarrollos de cada comunidad y de sus tradiciones. Hay algunas comunidades a las que les pasa eso, como saben, de sus derechos históricos. Hay otros que han defendido bien esto, otros lo otro. Hay esto, Pero la tarta no da para que todo el mundo tenga todo lo que pide. Luego, ¿quién gana? ¿Quién se lleva lo que se tiene que llevar? Pues quien, además de tener razón y razones, además tiene fuerza para imponerlo. Así de sencillo. Y esto sonará duro, pero esto es la verdad. Si yo no llego a ser el voto determinante
y tengo que dejar esto claro, porque esto del yo ya me está poniendo a decir, con un partido detrás que votó por unanimidad lo que había que hacer, no lo hubiésemos conseguido. Teniendo razón, no, lo siguiente. Baleares, ni le cuento, se ha dado la circunstancia de que esto fue así. Por tanto, es tan duro como eso. Y hay un montón de comunidades que se han quedado sin muchas necesidades sin resolver, y la Canaria también, a pesar de los acuerdos. Segunda cuestión, una pregunta también muy importante. Si oiga, ¿y usted algo más habrá conseguido? Yo, sí, bastante más. ¿Sabe cuál es el problema que tengo? Se lo cuento mucho a mi mujer. Oye, no me lo reconoce nadie. Todo el mundo me habla de lo mismo, en Baleares y en Canarias. Oye, lo de los billetes, tío, es que ha sido... Es increíble. Nosotros peleamos con carácter estatal. Esto es un poco pedante, diciendo aquí va uno a defender. Yo, por razones evidentes, yo fui consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, que es una cosa gorda. Gran Canaria es una isla que tiene 900.000 habitantes. Y, bueno, es una cosa gorda. Y uno desarrolla cierta sensibilidad, sobre todo con el desarrollo de la ley de dependencia. Nosotros tratamos de colocar dos políticas. Una, la de la mejora sustancial de la atención a la dependencia en España, y segundo, la lucha contra la violencia de género. No pudimos mantener esta posición, porque claro, tú tienes la fuerza que tienes, ¿no? Pues claro, ¿qué planteamos nosotros? Pues hablamos de las energías renovables, un tema que para Canarias y para Baleares es la vida. Hablamos de las políticas hidráulicas, hablamos de la necesidad de hacer las reposiciones de viviendas de gente que está viviendo de una forma vergonzosa en el siglo XXI. Hablamos de la necesidad de mejorar la cuestión de la exportación de frutas y verduras, porque imagínense el problema que tenemos aquí contando hoy esta gente que hace queso, ¿no? Imagínense ustedes frutas y verduras, ¿no? Esto era imposible competir, iba a desaparecer el sector. Esto ha salvado el tomate, básicamente. El plátano funciona por otra vía. Tenemos importantes acuerdos con las universidades canarias para el desarrollo de dos cosas, ¿no? De la economía vinculada y el desarrollo vinculado al conocimiento y la implantación de redes de alta velocidad conjuntamente con el Cabildo. Esto es muy importante, como sabe, y esto es ponerse en orden. El acuerdo fue, oiga, pónganos delante, que ya toca, ¿no? Sí, hay un conjunto de acuerdos muy importantes que suman 200 millones de euros en 6 meses. Es más dinero. Pues claro, si en un año es más. Por lo tanto, claro que hay más cosas. ¿Nosotros qué pudimos hacer? Un plan contra la pobreza, en fin, a mí me molesta venir aquí a decir que en mi tierra las cosas tal, pero le voy a decir una cosa. Tenemos unos indicadores de paro, de pobreza, en fin, que no quiero contar, unos indicadores que tenemos. Claro, hay un programa importante de lucha contra esto. El Plan Integral de Empleo de Canarias. Mire, esto tenía 42 millones de euros y yo me acuerdo solo me faltó tirarme el zapato a la cabeza al señor Montoro, con perdón de la compañera, cuando desapareció el Plan Integral de Empleo de Canarias con la que estaba cayendo. Recuperamos 42 millones de euros. Ahora los gobiernos tienen que estar a la altura, el autonómico también. En la lucha contra la violencia de género hay una cantidad significativa, que tengo que decir que creo que hay un acuerdo encima de la mesa, para ser justos y en honor a la verdad, en el Congreso de los Diputados, que creo que mejora un poquito la lucha contra esa lacra intolerable, ¿no? O sea que el acuerdo tiene bastante más cosas que eso, pero por mucho que yo le intento, oye, lo de los billetes es magnífico, Ya está. ¿Más preguntas? Se arriesgan a que les conteste. ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Bueno. Gracias, señor. Voy a poner de pie por respeto al... Buenas noches. Se lo agradezco mucho. Yo llevo aquí en... Verá usted que hablo un castellano casi perfecto, como decía la película. Vivo en Madrid y llevo 30 años viviendo aquí a Menorca. Supongo que usted sabrá que este es el primer sol de España y usted tiene el último. Sí, señor.
Se lo sabe, decía esta ¿no? mañana al alcalde. Si Aunque usted ahora- era el primero y nosotros el ocaso. oiga. Aunque ahora parece que se pone un poco en cuestión el hecho de que parece ser que el primer sol está por Gerona, por el Cabo de Creus, no sé ¿Qué qué. me dice? Se pone también en Tolerable. cuestión. Bueno, he leído yo también, como la señora que le ha presentado el currículum clavado de Wikipedia, que se lo pone perfectamente. Perdón, que estamos hablando entre usted y yo, no sé que alguien. Entonces, yo le quería hacer una pregunta haciendo comparativa entre lo que es Canarias y Baleares. Usted, lógicamente, defiende a su región. Nosotros, y yo me considero menorquino, aunque vivo en Madrid, también tenemos muchos problemas aquí y principalmente le agradecemos, creo que todos, le agradecemos el hecho de los billetes. Y desde luego no le voy a llamar el 176 porque parece el número de un preso, y eso no me va tampoco, ¿no? ¿Verdad? Porque es que es lo típico que dicen, no, es el 176. Se lo No. agradezco también mucho. También. Entonces el tema es, por ejemplo, en mi caso, que lo han tocado ustedes, es el tema de que yo cuando vengo desde Madrid aquí, que estoy empadronado y tengo mi residencia aquí, ahora mismo, y el señor alcalde seguramente lo sabrá, en el periódico en el día de hoy, en el Menorca, viene que se ha quedado Vueling solo para volar a Barcelona. Lo he visto, sí. Solo para volar a Barcelona. Entonces, ¿qué hacemos los que vivimos en la península? ¿Qué necesitamos? ¿Tenemos un vuelo desde Barcelona nada más? Y desde Madrid porque tenemos que tenerlo porque es la capital. Y no le digo los precios. No le digo los precios. O sea, porque tiene un avioncito de 50 personas para venir aquí. Ese es el problema, ese es uno de los problemas. Y luego otra cosa, ya hablando de política, le quería preguntar, creo que ha sido usted o sigue siendo el presidente de la comisión famosa de la Gürtel. Tenía la esperanza de que no saliese. De que no sé. Bueno, vamos a ver, yo como diputado que es usted, le quería hacer una pregunta. ¿Politizamos la justicia o judicializamos la política? Eso es lo que quiero saber usted. ¿Por qué tanto y venga y otra vez y tal? Y es que esto me recuerda, porque de hecho creo que por las redes, por ahí, está saliendo como una especie de canción, se acordará usted, porque somos quintos, se acordará usted de aquello que decía, hola don Pepito, hola don José. Pues esto es lo mismo, hola don Mariano, hola señor juez. ¿Pasó usted por la Gürtel no pasé. ¿Tiene usted algún sobre? No tengo ningún sobre. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué estamos llegando? ¿Qué significa esto? El país está fatal. Y es que no sabemos a dónde vamos a llegar. Y luego encima tenemos estos problemas de terrorismo que, bueno, hacemos una pequeña mención a todo lo que está ocurriendo. Hay unos más problemas en España que no es eso a lo que se están dedicando. Yo entiendo, francamente, eso. Y luego otro tema también. Habla usted del Partido Socialista. Yo de verdad se lo digo con toda sinceridad, no me puedo creer que un señor que en las primeras elecciones sacó lo peor del Partido Socialista, en las segundas volvió otra vez a perder y todavía le sigan votando. No les entiendo a ustedes. De verdad se lo digo, ¿eh? No les entiendo a ustedes. Y luego, otro tema también. Estoy hablando es un poquito general, que creo que pensamos todos los españoles lo mismo. ¿Cómo es posible que a estas alturas ustedes no hayan reformado la ley electoral? Que tengamos que votar unas listas cerradas. Porque a mí, por ejemplo, y se lo digo a la señora doctora, no me gusta el señor Rajoy, pero me puede gustar el señor que está a su derecha para votar. El año pasado, quiero recordar que la señora Cifuentes, uno de los casos que tenía ella para poner con Ciudadanos 75 puntos, si no recuerdo mal, era, el señor alcalde se acordará, era de que tenía que reformar la ley electoral, que exigían listas abiertas. Señores, eso no lo tocan ustedes. Señor diputado, no tocan esos temas, no les interesa. De verdad, es que verdaderamente es una cosa, no les interesa eso, a quien le tenga que interesar. ¿Por qué tengo que votar? Claro, por eso ocurren las cosas que ocurren, que estamos en manos de 50. O a lo mejor no llegaríamos a 176, si pasase eso.
Perdón y nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, muchas gracias. Yo le voy a contestar solo 3 cosas, porque si no, no salimos de aquí, además tenemos tal, pero estoy seguro que entiende que en algunas cosas no estamos de acuerdo. Yo le puedo explicar muy bien por qué hacemos lo que hacemos y no estará de acuerdo, pero seguro que entiende que por qué lo hacemos, ¿no? Pero bueno, no es eso. Lo de Welling, oiga, me he quedado atónito, lo he visto en el periódico. Estaba repasando en el periódico antes de venir al ayuntamiento y digo, pero vamos, pero si ha crecido la frecuentación. Bien, mire, de verdad, yo creo que en este asunto será necesario que el gobierno de España se acabe sentando con determinadas compañías aéreas y diciéndoles 4 cosas, sinceramente. Porque es tremendo que, claro, aquí todo el mundo con la política antimonopolio, todo el mundo defendiendo la libre competencia y la dejan de defender cuando consiguen el monopolio, ¿verdad? Es una cosa muy rara, ¿no? Entonces, esto es un tema dramático. Yo me he quedado atónito, no lo puedo entender. Sí, porque aumenta la frecuentación y disminuye ¿por qué no le interesa a Ryanair esto? ¿O por qué se fue a Europa? Pues, me resulta insólito. Pero yo creo que hay determinados operadores que, teniendo todo el derecho del mundo y tienen su negocio, son compañías privadas, que cuando afectan su actividad al interés general, hay que sentarla a discutir determinadas cosas. Pues claro, lo mismo que ayuda el Estado cuando las cosas van mal, habrá que echar un cabo todo cuando hace falta. En relación con la cuestión de la comisión, yo le voy a trasladar una cosa con claridad, mi enorme incomodidad con esas situaciones. Si yo he aceptado ser presidente de esa comisión, arrastras. ¿De Lola? Por ahí mismo. Arrastras. Me llamó medio Congreso de los Diputados a casa. Pero todo el arco. Digo, o lo aceptas tú, me ha vuelto un tío estupendo y yo me estoy asombrado. O tú tragas por esta o se ha bloqueado la comisión. Y tuve que aceptar. Bueno, dicho esto, Caro, pues está un incómodo con ciertas cosas. Perdón, y todo lo que ha tenido que aguantar, porque uno era sordo, el otro era mudo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues mire usted, pues es normal, el Partido Popular trata de restringir, esto es normal, esto lo entiendo yo, algún otro trata de investigar desde el circampeador y el otro, pues normal, pero entonces hay que encontrar un acuerdo. Y claro, tú no puedes llevar a alguien, vamos a tener una durísima reunión de Junta y portavoces, se lo puedo garantizar, en la que vamos a decir, vamos a ver, si yo sé que vamos a invitar a alguien que acogiéndose a su legítimo derecho de no contestar, no contesta, ¿por qué lo llamo? Porque claro, otra cosa es que yo quiera significar, oye, usted viene aquí y no contesta, digo, sí. Pero el objeto de la comisión es finalizar con un dictamen que debe tener, si se determinan responsabilidades políticas, especificarlas. Esto va a ser muy difícil de hacer, como comprenderá. Pero también puede ser un dictamen que plantee cómo evitar la financiación irregular con carácter genérico de los partidos políticos. También puede ocurrir esto, ¿no? Ahora, esto no se resuelve. Bueno, yo soy hombre de un carácter afable generalmente, me acabé calentando seriamente, creo, como me decía la gente que me conoce bien, dice, vaya calentura tenía. Digo, sí, porque tú te das cuenta que no es esto. El Maceiro, un señor de 80 y pico años, que oía lo que oía, y una cosa ridícula allí, una cosa horrorosa, digo, bueno, pues no habrá nadie a quien llamar, ¿no?, a discutir sobre esto. En fin, por lo tanto, esto es que sepa que el presidente de la comisión, que soy yo, estoy bastante descontento de cómo están las cosas. Y claro, cuando se produce la comparecencia, que yo creo que no está nunca de más, una comparecencia, que es la que va a ocurrir con el señor Rajoy en relación con la trama Gürtel, él dice, bueno, pues a lo mejor me tengo que pensar si sirve para algo esto, ¿no? Ya veremos, a ver. Pero es un tema especial en el que le diré que yo con los años que llevo en esto estoy especialmente incómodo y molesto. Yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio para corregir esta cuestión. Es decir, no se puede convertir una comisión de esta envergadura en un circo. Y esto hay que evitarlo. Desde luego le aseguro que no me van a pasar por encima con esto, pero yo no puedo estar calentando con señoras y señores diputados como si fuese un parvulario, como comprenderán. Por lo tanto, ya veremos. Mira, sobre el tema de la ley electoral, le voy a decir una cosa, mejor será que yo no hable. Porque el sistema electoral canario, no el español, el canario, es
Bueno, la última vez que le pregunté a Rajoy, que por cierto me dije, hombre, me lo voy a estudiar, me contestó. Cuando le expliqué si le parecía normal lo que pasaba en Canarias, Canarias tiene un sistema muy particular, que es una cosa de locos, por razones de locos, pero explicable, si entendemos los intereses de cada cual. Tuve lista de espera de diputados y diputadas que decían, oye, me tienes que explicar eso. Voy a decir solo un dato. Hay un partido que teniendo 3.000 votos tiene 3 diputados, 5.000 votos, 3 diputados, y uno que tiene 52.000 y tiene 0. ¿Sí? Bueno, imagínense el resto. La otra cuestión, solo una cuestión. A quien perjudica gravemente es a los partidos pequeños de implantación estatal, es a quien le preocupa, a quien realmente perjudica el sistema electoral español. El ejemplo perfecto es Izquierda Unida. Un partido de 1 millón y pico de votos y 4 gatos. O sea que hay mucho que discutir. Esto da para un máster de los de 400 horas. O sea que, como yo, por respeto a la audiencia, creo que... Pero en fin, espero haberle al menos... bien. Yo quería hacerle una pregunta al tertuliano de hoy. Bueno, la ley de presupuestos es verdad, es una ley muy importante. Y además... se suele decir que es un coladero, ¿no? Que en esta ley pues hay artículos de algunas actividades que no saben dónde se meten y se meten en esta ley, ¿no? Esto es verdad. Pero es importante que se haya votado, pero luego hay otra cosa también que es importante, creo yo, que es vigilar que se cumpla. Es decir, y ahí viene un poco la pregunta, ¿no? Ahí viene un poco la pregunta. Por parte de Nueva Canarias, ¿no? Pues hay una vigilancia estricta sobre que estas partidas, porque quieran o no, en la ley pues hay unas partidas, pero estas partidas hay que ejecutarlas, porque si no se ejecutan, desaparecen. Es algo así que estábamos hablando, que nos ha pasado a Mercadal hace unos años, ¿no? Con esta famosa ley de presupuestos, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta. Es decir, ¿hay una vigilancia activa sobre el compromiso de que se cumpla lo que allí se pactó? Vaya pregunta, alcalde. Esto, claro, es la madre del cordero de muchas cosas, esos acuerdos fantásticos en los que uno llega. Pero es una cosa, yo he hablado más con los secretarios y secretarias de Estado del Gobierno de España, y he hablado más que con mi señora en los últimos tiempos. Porque, claro, los acuerdos no sirven para nada, porque en general están sujetos a la evolución de un convenio. Pongo un ejemplo, la Metro Guagua en Las Palmas de Gran Canaria, que es un tema importante, histórico, una batalla, poco dinero, 40 millones de euros en 4 años, eso es una obra de esta envergadura, eso es, imagínate un metro, es otra perra. 5, 15, 15, 5, es el acuerdo, que está tal. Como no formalices el convenio, en el 18 no existe el acuerdo. Claro. Por lo tanto, los presupuestos deben ser interpretados y deben ser concretados y además deben vehiculizarse a través de herramientas jurídicas y políticas de obligado cumplimiento. Y este suele ser el error que se comete, decir, hemos conseguido, no, las PNL, las proposiciones no de ley, esto no sirve absolutamente, disculpen que les hable con esta crudeza a alguien que debería defender el sistema, absolutamente para nada. Si no hay la fuerza política detrás, la fuerza de los argumentos, pero la fuerza política suficiente para imponer que las cosas se desarrollen. Por eso le ha pasado lo que le ha pasado a Mercadal, como que ya me he enterado que ya se ha encargado el alcalde de explicarlo. Sí, es un tema que tenemos con una urbanización, con Macaret, concretamente, entre el ayuntamiento directamente con el ministerio. Nosotros no somos nada y el ministerio pues es mucha cosa. Entonces es la batalla entre un alcalde y un ministro, una secretaria de Estado o una directora general, ¿no? Pero es verdad que los presupuestos hay que vigilarlos porque no basta estar allí, estar incluido en un plurianual que luego pues de alguna manera pues se olvida. Pero nosotros no nos olvidamos, ¿eh? Hemos ido hasta el defensor del pueblo, se lo estaba comentando el otro día, ayer creo que era, que hemos ido hasta el defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo pues nos ha salido un poco así, ¿no? Pero bueno, nosotros seguiremos intentándolo. Si les parece, lo dejamos aquí ya, ¿no?
cerramos ya estas tertulias, que han sido 8, menos una que se acordarán, con la de Albert Rivera, ¿no? Fue la última que pasó el incidente este tan grave en Barcelona, que tuvimos que suspenderla, pero que quedamos en que ya la haríamos otro año, veremos si el año que viene. Tengo que agradecer a Pedro Quevedo que haya venido desde Canarias, ¿no? Hay que coger, pues, no sé cuántos aviones, 2 o 3, para venir aquí a Menorca, ¿no? Encantado de que hayas venido, de que encima contento de que hayas conocido nuestra isla, ¿no? De las Baleares, estamos muy contentos, contento también y agradecido a la regidora de Antonia Cantallops, que también haya querido presentar a Pedro Quevedo. Encantado de que tengamos tantos seguidores en estas tertulias que cuestan mucho de organizar, tengo que decirlo. Cuestan mucho porque las agendas de cada uno de los ponentes son muy complicadas, cada uno tiene sus agendas y es muy difícil, tanto el ponente como el presentador, pero yo creo que valen la pena porque de alguna manera pues todos aprendemos, ¿no? Todos aprendemos, son muy participativas, aquí la gente pues pregunta y los ponentes pues contestan y bueno, pues estamos encantados y intentaremos a ver si el año que viene pues cogemos fuerza y seguimos organizando pues estas xerrades a la fresca o aquestes tertúlies a la placeta de l'Església d'Esparterà. Moltes gràcies i bona nit a tothom.